Mayor, Mayor me lo pidió y yo cumplí. Generalmente las peñas no se graban para que la gente pueda hablar con más soltura y pueda decir cosas que a lo mejor no digo de fan de Maya. Para decirlo de alguna manera, Maya nació en Argentina, se fue muy chiquita a España, estudió en Francia, está trabajando en Estados Unidos y es una especialista mundial en monitorizar los medios de comunicación y cómo informan acerca del conflicto en Medio Oriente. Trabaja en una organización que se llama Cámara, ¿no, Maya? Cámara, sí, que es el Comité para la Corrección, Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis, Comité para la Corrección de la cobertura y el análisis sobre Medio Oriente. Maya es inteligente, es bonita, pero lo más importante de Maya es que todos los días le pone la tapa a los medios de comunicación occidentales con argumentos serios y con un nivel que la verdad que asombra y genera admiración. Así que para mí es una estrella internacional y yo le agradezco que esté en la peña. Janet es una amiga, así que no le voy a tirar flores porque todos la conocen a Janet y ya saben lo que vale. Bueno, tampoco exageren, ¿no? Que todos me conocen. No me conocen todos. Bueno, el que no te conoce se lo pierde, porque Bueno. Cualquiera que tenga redes sociales sabe lo que es el semanario Hebreo High y el trabajo que haces cotidianamente. En un minuto arrancamos. Le agradezco a todos estar acá. Les voy a decir cómo va a ser la dinámica de la charla. No es una conferencia clásica, típica, con presentación. Es una charla, un conversatorio entre Maya Gabriel y Janet Rudman acerca de el comportamiento de los medios de comunicación en la última guerra. Yo tengo la teoría de que hay una doble vara para juzgar a Israel y que los medios de comunicación no solo informan, sino que opinan y participan en esta guerra. Más o menos va a ser una charla de media hora y después puede haber todas las preguntas y opiniones que ustedes quieran a través del chat, van a escribir y Janet va a preguntarle a Maya o va a contestar ella misma si hay algo para decir. ¿Está bien? Le pido a todos que desactiven el audio, así no tenemos ruidos, y les agradezco. Que empiece el show. Bueno, Maya, nos llamaron para hablar de aquello que hacemos de manera diaria y a veces agotadora, y en estos días con la foto esa del New York Times, con todos los niños muertos en el conflicto, aún más. ¿Qué consideras vos que está pasando hoy en día con los medios internacionales en español, que es lo que vos hablas siempre, pero a su vez los medios internacionales en español a veces se nutren de los medios en inglés, y ese diario, esa tapa del New York Times, hizo que una de las periodistas más importantes, que yo considero, respeto muchísimo, de Uruguay, hoy pusiera la tapa esa y dijera 67 niños palestinos muertos. ¿Cómo empezamos a hablar de esto? Bueno, lo primero, gracias Rubén, como siempre, por invitarme, por cómo me presentaste también, y Janet por participar. Para ir directamente a lo que preguntas, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos en un mundo interconectado. Yo creo que hay un cambio de paradigma dentro de los medios de comunicación, estamos viviendo en una revolución mediática desde hace unos años, pero probablemente quienes nos dedicamos específicamente al monitoreo, odio esta palabra, pero bueno, hasta que no me pongan una más bonita en español voy a tener que utilizar esta, que nos dedicamos a esto, este seguimiento de los medios y análisis, lo podemos comprobar con cada crisis, lo podemos comprobar cada vez más. Yo creo que el medio de comunicación ya pocas veces informa. Y esto es algo que todavía no ha terminado de gestionar. Están todos intentando encontrar su espacio
Hablamos, por ejemplo, de medios que han estado en lengua hispana, el que ha sido siempre el medio número 1, por prestigio, por influencia y por venta, ha sido siempre el diario de español El País. El diario El País tenía una influencia tal que yo recuerdo que si, por ejemplo, me iban a entrevistar de Univisión, hace unos años me llamaban y yo sabía que lo que me iban a preguntar se basaba siempre en el artículo de turno que había sido publicado en El País, porque de ahí sacaban la mayor información. Cuando hablas de ¿qué ocurre? Que ahora todo va por las redes. Si alguien quiere informarse, no digo ya de Israel, si ocurre de repente alguien nos dice que ha pasado algo en Uganda, yo no sé cuántos de los que estamos aquí iríamos primero a un medio, al New York Times o al País o a Clarín o al País en Uruguay a ver qué ha pasado en Uganda. Yo creo que nos vamos todos a Twitter y ponemos hashtag Uganda y empieza a salir la información, porque la velocidad, la rapidez está ahí, está en las redes sociales y hay gente que nos está contando de primera línea. Estaba aquí y vi cómo el camión explotó en Uganda y las bombonas de butano salieron por los aires. Bueno, el medio normalmente cumplía esa labor de ser el breaking news, te vamos a traer la información, pero también el análisis. Entonces, yo creo que donde están fallando, obviamente la información ya no nos la pueden traer de primera mano, y están fallando en el análisis. ¿Por qué digo que están fallando en el análisis? Porque sí creo que el análisis, y tiene que ver con lo que, por donde iba Rubén, se va en una sola línea, hay una doble vara de medir, hay una lupa sobre uno de los actores del conflicto, concretamente cuando estamos hablando de esto, pero es que lamentablemente la situación del periodismo es en muchos otros casos también muy difícil. Es un momento, yo creo que de reubicación para el periodismo clásico, también para las redes, para saber dónde estamos. Y entonces, para responder a tu pregunta, dices, ¿cómo hacemos? Pues, ¿qué ocurre? Que todo va por las redes y estamos intercomunicados. Entonces, un medio como el New York Times, que es el medio prestigioso por excelencia, y publica algo y ¡pum!, vuela por todos lados. Y entonces, mucha gente que tiene un conocimiento lateral o que conoce de oídas lo que está sucediendo en el conflicto, ¿de quién se fía? De los prestigiosos, que son prestigiosos. Se puede analizar si su prestigio es merecido o no, pero bueno, son prestigiosos por un trabajo hecho en el pasado, y entonces ahora esos son los medios que van de alguna manera marcando el diapasón de lo que una persona moderada, sin ningún tipo de conocimiento extra, va a pensar, porque se va a fiar de esos medios que en un momento dado fueron el referente moral, digamos, de donde ellos quieren estar. Y precisamente, y el idioma ya no es un problema, y entonces, bueno, pues esta promiscuidad de algún tipo de... Porque hablas de la portada del New York Times, pero la portada del New York Times, el día antes lo había publicado Haaretz. ¿Qué ocurre? Que también los contextos son muy distintos. Una cosa es que Haaretz publique una portada con las víctimas de los niños cuando estamos en un entorno donde la población entera israelí entiende de qué estamos hablando, y otra cosa es que lo haga el New York Times, que no sé ni si lo ha hecho para los niños americanos, honestamente. Sí, yo pienso que es algo muy diferente. Ya de Haaretz, digo, Haaretz es un diario muy especial. Por un lado, yo cuando publico en redes siempre digo que agradezco a Dios y al gobierno israelí que Haaretz exista, porque cuando uno lee a Gideon Levy dice, bueno, evidentemente en ese país libertad de prensa hay, porque si hay algo que no se puede decir que en Israel no hay es libertad de prensa, porque nadie demoniza más lo que pasa en Israel que un periodista como Gideon Levy. Pero cuando se publica esa portada en el New York Times, y uno ve que además la fuente es el Ministerio de Salud de Gaza, y se publican fotos de niños muertos que ya murieron antes, y uno ve que el diario no pide muchas disculpas. En realidad es como que no le importara mucho. Uno se extraña y piensa, ¿dónde está el manual del periodista? ¿Qué pasó con la seriedad? ¿Qué pasó con la idea de informar? ¿La hubo alguna vez? Es decir, ¿O lo disimulaba más? ¿Puede ser?
Tal vez se disimulaba más. Yo creo que también hemos idealizado mucho la labor del periodismo en un momento dado, que creo que o sea, un momento, yo hablo con el mayor respeto por el periodismo. Creo que el Fue el sonido, periodismo es Maya. esencial de poder, que es el cuarto poder, se me fue el sonido. Se me fue el sonido, dale. A ver. Y me están diciendo por ahí que tu sonido está muy bajo. Trata de arreglar el tema del sonido. A ver, Maya, quedó congelada. Se frizó Maya. Hay que tener un poco de paciencia, se le debe haber cortado la conexión cuando empezó ese ruido. Ya va a volver, tengamos un poco de paciencia. Te pregunto a vos, Janet, Sí. en Uruguay, ¿es tan cruel la prensa con Israel? ¿Tiene una doble vara como Clarín, por ejemplo, en Argentina o Página 12? En Uruguay también, porque en Uruguay se basan, están los medios que no son de la izquierda, el medio de la izquierda es Tremebundo, la diaria es Tremebundo, y los otros medios se puede conversar con ellos, de todas maneras, siempre se basan en la agencia F o en France Press. Entonces, el tema es que toman muchas veces, y ahí a veces no hay tanta maledicencia, no en todos, no puedo decir que en todos haya mala intencionalidad, sino que es como una cosa de copiar y pegar, más que nada. Ahora, la diaria, por ejemplo, estaba mirando hoy unos tweets, y encontraba de que además de las impresiones y todo, que mucha gente, la extrema izquierda, por ejemplo, está muy vinculado con eso. Ayer hubo un artículo, mira, no solamente con esto, con el tema de la interseccionalidad, hubo un artículo que salió en la Deutsche Welle que Uruguay tenía limitada la libertad de prensa. Todo esto está relacionado, porque para la Deutsche Welle el héroe era Mujica, entonces, de alguna manera, esto tiene una relación. Hay como una cosa muy directa entre la extrema izquierda, el progresismo, y estar a favor de los palestinos. Digo, el otro día yo escuchaba en un Zoom a Ale Shapire y él decía que se sustituyó la camiseta del Che Guevara por la camiseta que dice Palestina Libre. Parecería que la URSS, la idea de la URSS como lo maravilloso, como la panacea del planeta, se sustituyó por el Islam. ¿Esto a cuenta de qué viene? Viene a cuenta de que mucha gente que defiende, feministas que defienden el Islam, son esas mujeres que están en su oficina yendo contra los micromachismos, quejándose de que vinieron por la calle y les dijeron un piropo. Es decir, yo analizo que un piropo es una cosa negativa, pero apruebo jamás que la otra vez decretó que las mujeres no podían irse de viaje sin un hombre. Necesitaba un acompañante masculino para ir de viaje. Entonces hay algo que no se entiende. Como que no hay mucha relación. Los mandaría, es decir, como que cuando los gays defienden a los palestinos, me gustaría mandarlos una temporada a Gaza, ¿no? Maya, ¿te tenemos? No te escucho, no te estamos escuchando. Micrófono silenciado. Fíjate el micrófono, Maya. Ahora. Dale. Mil disculpas, no sé qué pasó con mi computador, lo estoy reiniciando, pero bueno. No sé, no, estaba diciendo que sí, que el New York Times se disculpó. Creo que el New York Times se disculpó por haber empleado esa imagen y que creo también que valoramos en el exceso, de algún modo, le damos un valor al periodismo romántico que tuvo, y todos hemos visto esas películas donde destapaban el Watergate y todas estas cosas, y el periodismo, pero el periodismo, no olvidemos que también surge como panfletos para apoyar a los regímenes de turno. Es decir, el periodismo ha tenido una gran labor
endoctrinadora durante mucho tiempo. Luego también lo que pasa es que se le han ido poniendo reglas y éticos, y reglas éticas a los que esperamos que sigan, los libros de estilo, etcétera. Y ahora mismo yo no sé, hay periodistas que sin ningún problema van a decir que son los que pertenecen a esta corriente, aquí la llaman periodismo humano, que es venimos a salvar el mundo. No estamos para informar de lo que pasa, en el fondo no lo dicen así, pero no informan de lo que pasa, sino nos cuentan lo que querría que pasara o cómo quieren que nosotros entendemos lo que está pasando. No dejan al lector su capacidad de entender, es decir, cuando ves tantas coberturas desde Oriente Medio que vienen sin una de las versiones, es decir, pero ¿por qué no me informan de lo que dice Israel? Vimos el ejemplo con el tema de la famosa torre donde estaban la sede de Associated Press y Al Jazeera, y nosotros precisamente ahí en revista hicimos un recuento de artículos donde ni se mencionaba que Israel, insisto, y luego resulta que no, ok, pero ¿usted cree que Israel miente? Ok, pero informe de que Israel dice que ahí había una base de inteligencia de Hamás, porque si no nadie va a entender nada, que es básicamente lo que están logrando, que nadie entienda nada. Básicamente, además, Israel, hasta yo vi, no sé, imágenes, no recuerdo ahora cómo, vi imágenes que periodistas que les pedían por favor que habían dejado equipos a ver si podían volver a buscarlos. No sé si vos la viste eso. No, esas no las vi, qué buena. Imagínate, mirá, te voy a bombardear, pero dame un ratito, por favor, dame un ratito que quiero sacar los equipos. No, porque además el hecho de que ellos mismos decían, sí, nos llamaron, nos avisaron que teníamos 2 horas para irnos. Que en realidad si te quieren bombardear, no te avisan, ¿no? Porque Israel tiene esa, digamos, esa forma de actuar, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que te lanza algo y te avisa por teléfono para que tengas el tiempo de evacuar. El tema es que mucho se comentó sobre el tema ese de que Israel no mostró las pruebas. Pero como comentabas vos, ¿qué sentido tiene también? ¿A quién le importan en realidad las pruebas? Porque si el periodista, el que hizo la tapa del New York Times se disculpó, ¿dónde está la disculpa? Yo entré el otro día al New York Times y no estaba. Y después vi que estaba en la cuenta de Twitter del editor. Pero ¿cuántos seguidores tiene el editor y cuántos seguidores tiene el New York Times? Hay que ver cómo se hace la disculpa, qué es lo que se ve más grande. La disculpa es como cuando te hacen, vos haces una carta del lector, haces una protesta, viene en chiquito. Y lo otro fue en la página central, ¿no? Digamos, es así. Hay un cuento de Dolina que me gusta mucho, que es Cuentos del Ángel Gris, creo que es habla de la Academia del Artesano, ¿no? Que es una academia para ser artistas, y una de las cosas que dice es cuando un grifo, una canilla gotea, uno llama al plomero, viene el fontanero, lo arregla. Si sigue goteando, el fontanero es malo. Si dejó de gotear, es bueno. Pero en materias como el arte o como el periodismo, hay pocas hecatombes externas que nos determinen si es realmente bueno o es malo, ¿no? Entonces, es muy difícil porque nosotros podemos decir, y para eso estamos nosotros, y en mi organización lo hacemos, esto está mal, esto está mal. El problema es que hemos llegado a un momento, yo creo que ya no solo el periodismo, creo que estamos también en un momento de posmodernidad que hace que todo se relativiza. Y yo cuento mucho la anécdota con un medio de comunicación al que escribimos una vez porque hablaba de las fronteras del 48. Le dijimos, no son fronteras, es una línea de armisticio que no es lo mismo, no tiene el valor legal que le quieren dar. Y me dice, no, son fronteras. Digo, no. Y entonces le mando el texto del armisticio donde dicen que no son fronteras. Y me dice, bueno, visto así, ok, pero para nosotros son fronteras. Bueno, claro. Entonces, cuando esa es la respuesta de un medio de comunicación de los más influyentes en el mundo, y esto lo tengo yo guardado,
es muy difícil porque tienes una sensación de que es ligeramente kafkiano, porque la razón no está entrando. Y estamos en un momento donde tenemos que entrar, o por lo menos todo entra por lo emocional, todo entra por la opinión, ¿no? Pero la opinión no es conocimiento. Cuando te hablan de la opinión pública, no es conocimiento público. Y entonces yo creo que ahí tenemos un grandísimo problema. Creo que esto era Giovanni Sartori, el que insistía mucho en eso, ¿no? Ojo con lo opinativo. Lo opinativo cambia muy rápido, porque como no se basa en nada sólido, entonces yo creo que lo malo es eso, es que tenemos unas muchísimas personas educadas en lo opinativo, educadas que hablan de oído, repiten de oídas, escucharon algo, insisto, y hay algunos lugares donde aquí ya te dicen, es como, esto es válido, ¿por qué lo dijo el New York Times? Ok, y nadie se plantea nada más. Eso es malo. Lo bueno es que lo opinativo creo que va muy rápido, igual que lo emocional. Y entonces, Va cambiando. Yo creo que sí. Los hechos no cambian. Digo, el mapa, es como el otro día, el mapa que publicó también el New York Times, los mapas, famosos mapas, donde el primer mapa dice Palestina. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando? El mandato británico, pero claro, si vos confundís, si ellos quieren ver una nacionalidad y te van a decir, no, lo que pasa es que nosotros, en el alma era Palestina. Bueno, si estamos así, también Estados Unidos es el mapa, pones, sacás la parte que le sacaron a México, no sé, ¿le volvemos a México a la tierra? La parte Texas, ¿no? ¿Cómo fue? Yo escuchaba a ¿quién fue Bill Maher? Bill Maher, sí. Bill Maher, que decía, a ver si te tiraran desde México 4.000 cohetes, a ver qué dirían los americanos. Y si nos pidieran que devolviéramos la tierra que se quedaron. Pues yo tengo los americanos, por lo menos hasta hace poco, mucho problema no tenían con esto. El problema está empezando a surgir, o sea, hay sectores que sí han sido problemáticos o que sí han tenido problemas, pero por eso creo que la cuestión israelo-palestina se enmarca también dentro de una cuestión ética generalizada, dentro de una cuestión de crisis de valores en general. Estamos en un momento donde hay muchísimas cuestiones que se están revisando, ¿no? Cuando hablamos de lo interseccional que hablan aquí, todas estas son sociedades que empiezan, algunas o que intentan en algunos sectores construir a través de lo identitario. Y claro, es muy difícil porque lo identitario muchas veces se construye también en base en contra a la otra identidad. Yo creo que, digamos que lo de la cuestión israelo-palestina es paradigmática y es un problema que ha venido antes. Creo que Pilar Rahola siempre, no sé si la imagen es suya, pero se lo leía a ella por primera vez cuando hablaba de que el judío es el canario en la mina. Cuando algo va mal con los judíos, quiere decir que va a venir, que está viniendo, ¿no? Que está alertando de que viene al resto de la sociedad. Y lo vemos, o sea, porque la mala cobertura con el conflicto no empezó ahora, es algo que lleva añísimos. Es más, yo diría que hemos mejorado mucho, por lo menos en habla hispana. Yo podría decir lo mismo porque yo he visto, por ejemplo, porque hay actores, por ejemplo, Gabriel Ventasgal en Argentina, estuvo casi en canales kirchneristas, en canales no kirchneristas, estuvo en varios canales, estuvo en varios medios en Uruguay, que era una voz diferente, que contaba algo, que contaba anécdotas y él hablaba desde lo emocional. Yo lo escuché en una entrevista que me llamó mucho la atención, me pareció excelente hablar. ¿Saben lo que es meterse en el cuarto adolescente de mi hijo? Con mi hijo adolescente que viene de jugar al básquetbol. Como que me hacía llevar a un cuento con los olores, ¿no? Infobae, sí. Acá me está diciendo Rubén que Infobae hizo mucho, estoy de acuerdo, pero el cuento ese del cuarto, nuestro refugio está en el cuarto de mi hijo, que además tiene que estar cerrado, y tenemos que estar todos juntos ahí adentro, me pareció que estaba excelente. En lengua hispana, en todo caso, sí ha habido una mejoría, básicamente, a ver, no los medios en sí, pero el acceso de la gente a otras versiones. Insisto que tiene mucho... No, y tiene que ver...
gente común, pero tiene que ver, por ejemplo, destacan Infobae. Y ahora con la democratización de la información, que hay muchos más medios, hay más acceso. Es decir, antes el que no sabía no tenía necesariamente la culpa, porque era la única información que recibía. El que no sabe ahora es porque no quiere informarse, porque no quiere leer, no quiere salir más allá de su pequeño espacio de comodidad, de prejuicio. Pero el que quiere salir tiene muchos medios, tiene muchos espacios. Mira, hay medios, por ejemplo, en España que son solamente medios digitales y que han cobrado muchísima más importancia que los medios tradicionales. Bueno, en algunos de ellos se han puesto, ya no digo un lenguaje pro-israelí o anti-israelí, pero se han hecho oír otras voces. Y sobre todo yo creo que tenemos que distinguir mucho entre la opinión y la información. Que ahí la opinión es muy difícil porque es opinión, pero uno, bueno, pues yo opino diferente, ya está. Pero en lo informativo digamos, hay una regla de conducta a la que uno puede aferrarse. Señores, ustedes están diciendo esto, ustedes están escribiendo un artículo sin dar la contraversión. Esto es éticamente incorrecto, es una falta de profesionalidad periodística. Bueno, pues esas cosas, poco a poco, yo creo que se han ido mejorando en cierta medida. Es verdad que lo que vemos horrible nos choca, porque recorre todo el tiempo, pero yo recuerdo, por ejemplo, la guerra contra Hezbollah de 2006, si no me equivoco, era para llorar la información la información que llegaba. Era espantoso. No había por dónde meterle mano, no había cómo. Ahora más o menos hay más aliados, hay más gente capaz de hablar, hay más versiones, hay otros canales. Entonces, así como esos canales pueden ser muy malos para ciertas cosas, son muy positivos para la ampliación del mensaje. Entonces, yo creo que también por ahí, es decir, si no hubiera habido redes sociales, no sé si el New York Times se habría enterado de que la fotografía que pusieron era falsa. ¿Qué ocurre? Las redes sociales están ahí. Les duele las redes sociales. Les duelen. Vos decís que para mí una cosa que las redes sociales tienen importancia y también el hecho de los smartphones, ¿no? De que cualquiera saca un video y llama por teléfono. En Uruguay pasó se contactaron en los programas principales con muchos uruguayos que viven en Israel, que les contaban su versión, les mostraban su refugio, les mostraban su casa. Eso fue diferente. Yo lo encuentro que en otras escaladas no lo vi de esa manera. Y me parece que en relación al 2014, claro, el conflicto este fue más corto, pero yo creo, más ya te perdimos. Sigo acá, mil disculpas, el teléfono que ahora le voy a dar la vuelta, lo tengo que enchufar para no quedarse sin batería, todo sencillo. Me parece que esta vez, por lo menos en la primera vuelta, los primeros días, a mí me pareció de que por lo menos había más voces de ver Israel, digo, que había actores también desde Israel hablando, no solamente desde el otro lado. Y nos pasó el otro día con este señor, que no me acuerdo el nombre, de la UNRWA, que fue increíble, la entrevista esa fue increíble, porque diciendo, no, porque el ejército israelí es activo, y en realidad lo peor son los traumas, no la parte de bienes materiales, y al otro día tuvo que disculparse. Bueno, claramente ahí hay una señal. El que no la quiere ver, bueno, que no la vea, ¿no? Sí, yo creo que hay que repartir, y esto es algo en lo que estoy trabajando ahora, hay que repartir, hay varias etapas a la hora de informar. Y es verdad que la primera fue mejor, pero yo creo que los encontró inadvertidos, no estaban preparados. Entonces, de repente, bueno, pues era muy difícil informar diferentemente, porque lo que estaba ocurriendo objetivamente era que jamás estaba tirando cohetes sobre la población civil israelí. Entonces era muy difícil
era muy difícil dar una información diferente. Luego la cosa ya a través, es cuando empieza el análisis, es cuando sí, bueno, sí, lo están haciendo, pero porque el barrio de Sheikh Jarrah, no sé qué, porque las elecciones de Netanyahu, que es cuando se van a pescar justificaciones, que es un poquito a lo que nos están acostumbrando. Pero que también, sí, pero que también, insisto, esto también, el terrorismo justificado no es un problema que esté ocurriendo solamente con la cuestión israelí. Yo lo veo, por ejemplo, en España hay serias cuestiones con el olvido de lo que fue ETA y con, digamos, hay una especie de laxitud ética a la hora de mantenerse firme con el juicio ante el terrorismo. Entonces, yo creo que es una cuestión social generalizada, ¿no? Y con los medios que te están sirviendo en bandejas todas las justificaciones, pues eso fue un poco lo que ocurrió, que luego se lanzaron a la justificación. Pero ¿qué pasa en España con el tema? Porque, por ejemplo, cuando les pasó lo de Atocha, cuando pasó lo de las Ramblas de Barcelona, no les gustó mucho. Claro que no, obviamente son cuestiones terribles. Lo que pasa es que se politizaron en muchos aspectos. Y cuando todo se politiza, se empezó a perder la esencia de lo que se estaba tratando. Y bueno, la sociedad española estuvo en shock y fue muy impactante, fue una cosa muy terrible. Y bueno, pero también fueron terribles los atentados de la ETA durante tantos años. Y había gente que justificaba, pero ahora mismo parece como que ha pasado el tiempo y el olvido va muy rápido. Va muy rápido. Va muy rápido. Y muchas generaciones nuevas en España han nacido y ya hablan y van a la universidad seguramente y ni siquiera saben lo que fue Atocha, quiero decir, lo saben, pero la ETA sí, mataba. Da igual que haya matado hasta hace poco, pero hay un olvido de lo que es la vivencia del terrorismo. Y en ese sentido es muy difícil mantener el recuerdo, pero es como cuando, por ejemplo, con el tema de Israel y los judíos, oímos nunca más. ¿Nunca más qué? Porque nunca más se ha convertido en un slogan. Sí. Pero ya, porque para que se cumpla el nunca más hay que cumplir una serie de cuestiones, entre otras defenderte. Y si cada vez que me defiendo, tú que gritas nunca más, vas a atacarme porque mis parámetros éticos no corresponden a los que tú crees que yo debería tener, pues es muy difícil, porque además eso es otra cosa que encontramos en muchos aspectos cuando hablo de él, del moderado, porque me estabas hablando de New York Times, estabas hablándome de una periodista a la que respetas. Mira, yo tengo programas que escucho en radio que me gustan mucho, con tertulianos a los que respeto muchísimo, especialmente bueno, en un programa en España cuando hablan de política nacional, me gustan mucho, algunos opinan a veces, pues tenía miedo de escucharlos en estos días, digo, a ver qué van a decir. Claro. Entonces, da miedo porque da miedo. Una cosa que te quería preguntar, ¿cómo responde uno? Por ejemplo, está el tema también de los judíos, de gente que es judía y es como que quiere ser aceptada por el otro y parecería ser que no quieren nunca decir nada contra. Yo creo que nunca como en estos días se sintió la definición de la ira como algo real. Es decir, evidentemente que antisionismo y antisemitismo es lo mismo, están así que pasa algo en Israel, yo voy a romper una zapatería en la mitad de Nueva York. Si yo rompo una zapatería en la mitad de Nueva York porque en Israel pasa algo, hay algo, no me vengas a decir que yo no estoy de acuerdo con Israel y no soy antisemita y tengo un amigo judío. Yo sentí eso en estos días, ¿no? Como que esa definición, si alguien decía que no estaba de acuerdo, ahí tenía para decirle, mira, me parece que estás en el horno. ¿Y qué pasa con esos judíos que siempre están callados la boca? Que nunca dicen nada, yo soy judío, pero a mí Israel no me gusta mucho, pero la primera va a ir corriendo a Israel, ¿no? ¿Qué se le dice a esa gente? A mí me pasa a veces que me quedo sin palabras. Es muy difícil, porque es el
es esa zona gris, no es la agresión, que uno puede llegar y agarrar un fusil y agredir porque, bueno, es evidente, es esa pequeña zona gris en la que además, especialmente cuando uno es judío y entiende lo que significa, lo que significa Israel, te indigna que no lo entiendan los otros. Pero ¿cómo no lo puedes entender? ¿Cómo no puedes entender que es el único lugar que te recibirá? Yo creo que a esa gente que dices hay que entenderlos no como judíos. Es decir, yo creo, a mí me da igual quién dice la barbaridad. Puede ser judío, no judío, puede ser lo que sea, no me importa, no me importa. Judío entiendo que le debería dar un extra en la medida en que esto le habría tenido que suponer una voluntad de querer saber más. Pero si no lo ha cumplido, es allá él su problema con su conciencia, con sus problemas de pertenencia o no a un grupo, lo que nos vuelve a llevar a la cuestión identitaria. Yo creo que también hay que entender que se le pone el altoparlante especialmente al judío que va a criticar a Israel. Y eso hace un daño muy grande porque todos queremos ser cool, todos queremos que nos quieran, todos queremos ser un admirado intelectual. Y si el admirado intelectual es necesario criticar a Israel, bueno, pues criticaré a Israel, pero creo que hay que tomarlo esencialmente por los hechos, básicamente ir al hecho. Yo creo que lo único que nos puede salvar son los hechos, porque las opiniones son libres. Tú me quieres decir que quieres que se desmantele Israel porque consideras que no tiene que haber un Estado judío, porque estás en contra de los estados. No, me parece muy bien, no puedo ir contra ti. Ahora, si tú me dices que quieres que mantenga el Estado judío porque hay un genocidio, te puedo decir no. Es decir, no, yo puedo estar en desacuerdo, obviamente, pero los hechos son la esencia de lo que podemos rebatir. Porque decirle a alguien, no te puede no gustar Israel. Bueno, pues bueno. Y luego, que sean judíos da exactamente igual. No es la primera vez que judíos van contra judíos. No, por supuesto que no. En la historia está llena de ellos, luego el casos. mundo los ha olvidado, pero la historia está llena de ellos y calculo que a estos en el futuro la historia los olvidará. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, Rubén, ¿te parece? Nos puso Rubén, arrancamos las preguntas. Sí, yo no tengo arranco, no tengo acceso porque estoy al arranco yo teléfono. con una pregunta. Arranco yo con una pregunta y después Janet las va leyendo, Maya. Hace unos cuantos años, Israel hizo un acuerdo estratégico con un atorrante que ya no está vivo, que se llamaba Robert Maxwell. No sé si lo recordás, Maya, lo recordan, Janet. Robert Maxwell era un ricachón británico que había comprado el Daily Mirror. Okay. Y en ese momento se empezó a hacer algo que se abandonó después, que es que los amigos compren medios de comunicación para tener influencias. Mi pregunta es, ¿los medios de comunicación están contra Israel por una línea editorial ideológica de los dueños de los medios, por un interés económico para no ir contra el mundo árabe y sus petrodólares, o por la línea ideológica de los profesionales de los medios que están formados en la izquierda y en la mochila de la izquierda bienestar contra Israel? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que por costumbre, están contra Israel por costumbre, están contra Israel porque es muy sencillo, porque no requiere Israel, tú dices formados en la izquierda, no importa. Es decir, sí, yo entiendo que ahora la izquierda es mucho más activa, pero Israel es una moneda de cambio muy fácil. Pongo un ejemplo. Digamos que yo soy completamente antipartido
de la izquierda. Y tengo programas y escribo artículos y, perdón, se me cerró, sigo aquí, ¿me oyen? Sí, sí. Sigo aquí. Sí, sí. Y entonces escribo artículos y batallo y hago todo contra contra el partido de la izquierda de mi país. Y luego llega el conflicto. Y yo no quiero alienar a todos mis lectores. Israel es una moneda de cambio muy fácil. También critico a Israel. Los medios de derechas españoles tienen una corresponsalía bastante pobres. Algunos de ellos incluso especialmente mala. O sea, que no tiene que ver con una cuestión de derechas o de izquierdas. Lo que yo sí creo es que es algo de costumbre, es consuetudinario. Nos hemos acostumbrado a ello y es muy difícil salir de esa dinámica. ¿Cómo se sale de ahí? Pues yo insisto, con hechos, ¿no? Bueno, es un poco el trabajo que tengo, pero por ejemplo, a mí hay medios que muchísimos, no puedo ni contar con las manos la cantidad de medios que han dejado de responderme siquiera a los emails. Entonces, claro, llega un momento y dices, ¿qué se puede hacer con eso? Pues, y también hay un punto, van a contentar a sus lectores. Y contentan a sus lectores que a su vez los contentan a ellos y dicen, ah, qué artículo tan bueno ese de la mujer que fue electrocutada por intentar entrar en Gaza para darle un beso a su hija, quien no veía, o sea, se me ocurre cualquier cosa, y todos, qué maravilla, qué genialidad. Entonces los lectores se retroalimentan, es una hermosa historia de amor entre periodistas que vienen a salvar el mundo, que se creen Hemingway por la pluma y se creen Gandhi por su pacifismo, con una serie de lectores que les parece maravilloso. Entonces es muy difícil. Al fin y al cabo es una cuestión también muy de vanidad del artista. Entonces cuando tú llegas a decirle, no, mire, es que aquí usted no me joda con los datos, no nos interesan esos datos, no nos joda, estamos en nuestra historia de amor, estamos disfrutando de contemplarnos al espejo con nuestro uniforme de salvadores de la paz del mundo, en cosas que además es que no pagan, da igual, porque a quién le importa si ya es un malo preestablecido Israel. ¿En qué va a cambiar? Bueno, a ver, pero ¿en qué cambiaría que ahora dijeran hay 3.000 muertos en Gaza, hay 2.100 o hay 1.000? ¿En qué cambia? Si es que la información que llega de ahí es lluvia, llueve sobre mojado, es más, nada. Entonces, claro, secar el suelo es complejo. una pregunta que la primera que te encuentro acá es, me gustaría preguntar si esta doble vara de la prensa hacia Israel fue siempre así, desde la creación del Estado, o es una nueva tendencia. Yo no lo sé. Yo llevo haciendo análisis mediático desde hace poco. Me imagino que al principio sería incluso más evidente los posicionamientos políticos, especialmente a raíz de la Guerra de los 6 días. ¿No cambió ahí, Maya? ¿No cambió cuando cayó también con el socialismo? Sí, ¿sabes? Yo creo que hay un gran cambio previo, que es el canal de Suez. Sí, puede ser. Yo creo que en el canal de Suez también hasta ese momento hay una unión también de Francia, Inglaterra, Israel. De repente ahí cada uno entiende que tiene que buscarse las habichuelas a su propia manera. Y en el caso de Israel, incluso Estados Unidos mejora, porque a todos nos parece que Estados Unidos ha sido siempre el gran aliado incondicional, y no es así. Y también yo creo que hay un momento que Rusia, o la URSS, se da cuenta que ese pequeño país que aspiraba a ser un satélite más del poder soviético, de repente le dijo, no, a nosotros no nos interesa. Entonces ahí también hay una maquinaria propagandística, mucha de la maquinaria propagandística que nos comemos todavía hoy viene de los tiempos soviéticos, y en muchísimas cuestiones,
Los soviéticos han sido una máquina de mentir desproporcionada, que nos gusta tanto esa palabra, y de propaganda. Y bueno, y todavía hoy también encima tenemos Teherán, desde Irán, Lo de Teherán es tremendo. Díseme una cosa, ¿es una cuestión de los propietarios, pregunta Rubén, o del staff periodístico? Él lo dice, él se refiere a Clarín. Clarín, sí, Clarín ha sido problemático toda la vida. Clarín, yo no sé si es una cuestión de los propietarios, porque yo creo que da igual. Yo creo que yo puedo venir y poner un periódico, El Supersionista, y tener un montón de plata que la gente va a dejar de leer. Hay que luchar contra las modas. Hay que luchar contra lo fácil, hay que luchar contra lo preestablecido. Viene de atrás. Y yo creo que se hace, que el trabajo es de hormiguita, pero creo que el hecho de ver tanta gente atreviéndose a hablar a favor de Israel en redes sociales, a mí me sorprende. En el 2006 no encontré, la única persona que hablaba bien de Israel hablaba así como nosotros, ¿no? Yo recuerdo ahora es un gran amigo mío, pero en una fiesta en España, en Madrid, estoy en una fiesta y viene un tipo y me dice, me han dicho que eres judía, tal. Digo, sí, pues yo he estado en Israel. Digo, mira, honestamente estoy en una fiesta, digo, no me apetece nada hablar contigo de esto porque no tengo ganas de discutir y vamos a discutir. Y me mira y sonríe y me dice, bueno, si crees que vamos a discutir es que probablemente no vayamos a discutir. Entonces me empezó a contar y efectivamente, bueno, pues compartíamos la visión, había tenido un viaje maravilloso, me quería compartir. Pero te das cuenta que era como, no quiero hablar de nada, ¿no? Ahora no, ahora yo ya tengo mis dudas. He encontrado en redes sociales gente del mundo del arte capaz de defender a Israel, que eso era inconcebible. Gente del mundo del espectáculo. Porque tal vez no hay... en algún momento va a aparecer gente que esté en contra de lo políticamente correcto, ¿no? A mí ya me está molestando bastante lo políticamente correcto. Hay como una cosa, debe haber gente que quiera salir de un poquito de eso. A mí, perdón, a mí no me molesta lo políticamente correcto. Yo soy una gran fan de la educación, de lo correcto. Políticamente correcto, políticamente correcto supone que si alguien me dice judía de mierda, todos van a saltarle encima, me parece muy bien. E igual que si yo le digo negro de mierda a uno, todos me saltarían de encima, me parece fantástico. Yo no diría lo que eso. pasa es que contra lo que estoy es en la imbecilidad. Entonces, claro, una cosa es lo políticamente correcto y otra cosa es esta imbecilidad, las nuevas generaciones incapaces de salir de un mundo literal, no hay ninguna capacidad de abstracción. Entonces, claro, nos movemos en un entorno tremendo, pero yo creo que ser educados y respetuosos del otro, pero yo me refiero, Maya, cuando hablo de lo políticamente correcto, tengo una amiga que está trabajando en Australia y me dice que trabaja en un restaurante, que no puede decirle a una señora, good afternoon lady. Está prohibido decir lady porque ella tiene que saber como que hay que hacer una cosa que sea, si dice her, si es her o him. Que hay que preguntarle a la gente a ver cómo se identifica. A mí me parece que es un poquito exagerado. A mí eso me parece imbécil. Por eso, en contra de lo imbécil siempre. Es eso lo que te a eso me refiero. Científico. Si alguien viene a mí y me dice good morning sir, yo le voy a decir no, I'm not a sir, y no voy a tener absolutamente ningún trauma. Si yo veo a alguien y digo good morning lady y la lady siente que es un sir, mira, no, I'm not a lady, I'm sorry, y ya está. Que sea lo que quiera, claro, es eso. Decime, ¿cuál es la matriz de la desinformación? ¿Odio, antijudío, dinero, alineamiento ideológico? ¿Pertenece al progresismo? Esto pregunta Germán Winter. Sabes que no lo sé. Yo creo que hay muchos motivos diferentes. Debajo del cual uno rasca un poquitito y siempre sale el antisemitismo. Son viejos prejuicios contra el judío que se hayan quedado obsoletos, entonces se han refrito con la modernidad que aporta Israel y entonces se pueden aplicar hacia el conjunto porque no es el odio a un judío, es el odio al colectivo judío y el mayor colectivo judío es Israel. Puede ser que no conozcan nunca a ningún judío, ¿no? Que esa gente que te odia no te conoce. O aunque los conozca y sea súper amigo tuyo y le caiga fantástico y además leyó Amos Oz y le gustó mucho y su actor preferido es Paul Newman y no tiene ningún problema. Para que Israel
¿Por qué? Porque el problema es ese, es que ya ha pasado de lo individual a lo... O sea, no es lo individual, es lo grupal. Insisto, el mayor grupo de judíos de la tierra, que es Israel. Entonces es contra el que se puede vertir el mayor odio. El desconocimiento durante mucho tiempo fue un elemento muy importante. Pero hay países que conocen perfectamente un judío, como puede ser Estados Unidos. No puede justificar el New York Times, no se puede decir que no sepan lo que es judío. No, en el caso no. Decime, ¿qué explicación, pregunta Guillermo Laferrier, encuentra a la incoherencia de ser feminista, gay o directamente en contra de una religión? Claro, ser ateo, por ejemplo, y apoyar al Islam radicalizado. Es como suena raro, pero es así. Es imposible, es imposible. Es decir, no, lo estamos viendo, pero es una traición a los valores originarios. Yo creo que una persona socialdemócrata, vamos a decir, estamos hablando de entornos más o menos de parámetros moderados, ¿no? Pero una persona socialdemócrata, socialista, educada en cierta cosa clásica, no sé, el Partido Socialista Español, de antes, no el de ahora, de repente se despierta y vienen y le dicen, no, que es que el gran aliado es un régimen teocrático que ahorca gays y que tiene a las mujeres sin derechos, le da un patatús y dice, pero esto es contra lo que nosotros luchábamos. Esto es contra... Entonces, pero porque ahora mismo a mí me parece que las derechas y las izquierdas ya no son ni mucho menos un parámetro de lectura. Ya no podemos hablar de derechas y de izquierdas, y no para Luis Israel, y yo creo que para nada. Yo creo que ahora mismo estamos hablando de otro tipo de políticas identitarias, lo global contra lo individual. Yo creo que los ejes están variando, son otro tipo de ejes. ¿Israel hace algo para mejorar su imagen internacional o solo se defiende en el área militar? Es una pregunta que me la hago muy seguido. A ver, ¿qué opinas? ¿Israel hace algo, perdón, para defenderse? ¿Para mejorar su imagen internacional o solo se defiende en el área militar? Ay, si lo hacen fatal, lo primero. Sí, obviamente se esfuerzan en buscar portavoces, en comunicar, pero... Una cosa, Maya, te agrego. Hace unos años se creó el Ministerio de la Diplomacia Pública en Israel, pero cualquiera que conoce cómo trabajan y cómo trabaja el Ministerio de Relaciones Exteriores sabe que son muy malos profesionales. Eso son. No me atrevo a juzgarlos tanto. Yo he conocido a algunos portavoces, gente muy profesional. Creo que en el campo en español hay muchas lagunas. Creo que es mucho más potente en inglés que lo que se hace en español, y no sé hasta qué medida hay una verdadera preocupación por ello. No me atrevo a... sí, supongo que algo harán, son conscientes. Yo trabajo para una organización norteamericana, con lo cual no trabajo para Israel y no siempre comparto muchas de las cosas que hacen y formas, pero sí, yo sé que por haber hablado con diplomáticos, pues se hace lo que se puede, pero también es muy difícil. Mira, yo he tenido una discusión con alguien a quien quiero mucho, que me decía, ¿esto es verdadero o falso? ¿No? Me manda una cosa que es totalmente falsa. Digo, es falsa. Dice, ¿pero por qué Israel no hace que esto se sepa? Digo, no, si Israel hace lo posible, pero tú tienes que hacer un esfuerzo para saberlo. Porque los medios, los más media, lo que es lo global, lo primero que nos entra, lo primero que sale, no nos lo van a decir. Y tenemos frente a grandes, pues el New York Times, el País, el no sé qué, frente a eso tenemos la pequeña intifada de Córdoba, todos los judíos son malos de no sé dónde. Entonces, claro, se expanden por la red mensajes contradictorios y llega un momento donde uno dice, bueno, yo ya no sé si esto es verdad o es mentira. Y es muy difícil abrirse camino. Yo creo que parte del problema es cómo informan, sin duda.
¿Cómo informan? Perdón, bueno, no lo sé, a lo mejor están haciendo un gran esfuerzo y yo estoy siendo muy injusta. No, muchas veces dicen que Israel, yo he escuchado unos Zoom últimamente que estaban diciendo que Israel, por supuesto, sigue poniendo en el lugar, lo escuché a Enrique Zimmerman, que es alguien que para mí es una gran referencia, una voz en habla hispana que yo admiro mucho, y decía que ponía número 1 Israel en seguridad, y el lugar número 10 era lo que opinaban los demás de lo que hacían, cuando debería ser subir un par de escalones, no decir que fuera lo máximo, porque en realidad a nadie le importa, más allá de la imagen, porque vos me comentabas el otro día lo de la escuela de en Gaza, sí. la escuela de Yatí, bueno, que igual con pruebas y todo, igual no importa, la narrativa quedó que los israelíes habíamos guardado la escuela, más allá de lo que les mostraran. Entonces, ¿hasta qué punto es tan importante demostrar que uno hace lo correcto cuando en realidad después no tiene ninguna importancia y la doble vara va a existir siempre? Porque parece que a mí me importa que maten palestinos. Esa foto del New York Times, cuando mataron palestinos, los sirios mataron palestinos en Yarmouk, ¿a alguien le importó? ¿Salió en la portada de algún lado? No, todos lo sabemos. Que toda la gente que se rasga las vestiduras por hablar contra Israel y por defender los derechos humanos, no saben quiénes son los uigures en China, no. Cuando hablan de la anexión, ¿qué les importa algo? ¿Quién anexó Crimea? ¿Les importa algo lo que anexó China? No, es Israel. ¿Por qué hablan de Israel? Porque estamos los judíos. No es por casualidad. Septiembre Negro. Mataron a no sé cuántos, no sé si llegaron a los 500.000 o 600.000 palestinos que estaban en Jordania. Sí. Y que Siria mandó el ejército a rescatar lo que pudieran, porque en Jordania los estaban matando, los estaban exterminando. Pero es muy interesante el caso de Septiembre Negro, porque ¿cuál es la reacción de los árabes palestinos? Es el grupo terrorista Septiembre Negro, que ¿a quién mata? ¿A jordanos? A judíos. A israelíes. Así claro. es. Es que eso es mucho. Después, mira, el otro... Disculpen, pero entonces, perdón, disculpen. Yo estoy escuchando muy atentamente esto porque me parece muy interesante ver a alguien con una formación profesional hablando del tema, pero es una guerra. No podemos ser demasiados objetivos en esto. Parece que hay que usar los recursos informáticos para defender la posición de Israel. No podemos estar diciendo y contándole a todo el mundo que les mandamos mensajes de texto a los residentes de los lugares a donde vamos a bombardear. Es inútil. A mí me parece eso. Ok. A ver, Rubén nos dice, muchas gracias por su opinión. Vamos a ir, me dice Rubén que vayamos redondeando. Lo acabo de poner en el chat. Maya, ¿qué es lo que vos pensás de acá en más que nosotras, como estando en las redes sociales y de alguna manera vos en cámara y yo en Semanario Hebreo High, desde un lugar completamente diferente, que podemos aportar para tratar de hacer lo posible no te diría esta lucha informativa, pero en el posicionamiento de Israel en medios? ¿Qué es lo que podemos hacer más allá de lo que hacemos todos los días? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es todo lo que hemos hecho, y que eso es algo que también a veces tenemos que ser un poquito más indulgentes con nosotros mismos. No podemos cambiar el mundo, pero podemos poner nuestro granito para que las cosas vayan mejorando. Yo creo que eso, Semanario Hebreo High, toda la actividad en redes sociales, todo eso pone un granito para ir mejorando. Entonces yo creo que lo primero, perdón, teléfono y sus cosas, yo creo que lo primero es valorar lo que hemos hecho hasta ahora. Y para mí es fácil porque yo estoy en una organización y yo tengo una organización detrás que me da la información que necesito, que me da el tiempo que necesito. Es decir, para mí es más sencillo en la medida en la que me da una representatividad. Es decir, yo puedo escribirle a un medio: hola, soy la directora y tal. Luego me hacen el mismo caso que
hola, soy la última de sus lectoras, no les importa un bledo. Bueno, en algunos momentos no. Pero el caso es que tengo esa facilidad. Pero la gente que está, todo lo que sea, cuando yo he dicho antes que se ve una mejoría, cuando hablamos de gente de repente que es capaz, hablamos de por ejemplo, de escritores que son capaces de alzar la voz a favor de Israel. Cuando hablamos de personas que son capaces de decir algo, aunque sea un poco tímidamente, es gracias a gente como nosotros, es gracias a gente como vosotros. Cuando escribís en Twitter, cuando ponéis los datos en Twitter, cuando informáis, alguien os lee. Está mezclado acá, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me decís cuál es la tuya? Porque me estás haciendo hacer un lío bárbaro en las anotaciones. Entonces, creo que hay un micrófono ahí que habría que mutear. No, creo que todo eso, lo que estamos logrando, es muy importante y que se debe, cuando decía que se ve una mejoría, se debe pues a gente como todos ustedes, los que están aquí, los que hablan en algún momento y dan explican algo por Twitter, alguien lo lee y a alguien le queda. Y una de las cosas más importantes que lo vemos aquí con nuestros alumnos, Cámara tiene una parte, Cámara trabaja con las universidades norteamericanas, una de las partes es muy difícil a veces ser el primero que abre la puerta, pero cuando uno abre la puerta, a veces hay gente que viene detrás con uno. Y eso es lo que estamos, yo creo, eso es lo que hacemos, tiene mucha valentía el estar en Twitter o en redes sociales o simplemente explicándole a alguien. Yo lo que pido encarecidamente, y yo entiendo que la rabia nos lleve a decir, no, bueno, si ellos mienten, mintamos. Yo creo que tenemos digamos, el sionismo es algo esencial y ético imprescindible y tiene el valor moral de querer devolverle al pueblo originario de esa tierra su capacidad para para gestionarse en esa tierra. Es decir, eso es algo ético y tenemos esa fuerza, con lo cual al tener esa fuerza y ser una causa justa, yo creo que podemos defenderla con la verdad y explicándolo. Y la verdad no requiere a veces de grandes gritos, por eso a veces, y yo entiendo porque uno pierde los nervios y dan ganas de acuchillar al tarado que tienes al lado, pero bueno, igual que no acuchillamos, intentemos no acuchillar con palabras, porque a veces la argumentación, aunque la persona de enfrente diga no, o se ríe, algo queda, y yo veo el resultado con cosas como estas que estamos viendo. No son los medios al fin y al cabo se adaptarán para venderse y tendrán que encontrar su espacio, tendrán que hacer su trabajo. Pero creo que se está haciendo mucho y uno cree que es muy poquito, pero con pequeñas aportaciones se puede lograr algo muy grande. A ver, ¿quién quiere preguntar algo más? Yo quisiera aportar algo. Sí. Porque, bueno, somos de la gente que no somos no somos, bueno, somos goy. ¿Sí? Y bueno, yo estoy con la causa precisamente porque es algo, el sionismo tiene que ver con la democracia. Y yo creo que ese tiene que ser el punto. El sionismo tiene que reflejarse en todo lo que es la libertad de este mundo. Tenemos que tratarlo de esa forma. Yo estoy 100% de acuerdo. Me parece una excelente aproximación, porque no es una cuestión de judaísmo nada más, es una cuestión de justicia y de democracia, porque de hecho es la única democracia que hay ahí en la región. 100% de acuerdo, me gusta mucho esa aproximación y creo que el valor que tiene gente no judía de defender esta causa es
es inmensa, porque a uno ya le tocó, pero el que viene por una causa justa, dice que hay una justicia, me parece absolutamente admirable. Y bueno, de hecho, Pero- todo está también en la, en lo que precisamente en la Torá, o sea, está todo ahí, está todo en la escritura. O sea, no, todos estamos ahí precisamente para una emancipación, para liberarnos. O sea, de lo que se trata el pueblo judío es precisamente de llevar una emancipación, una liberación. Muchas gracias, Hugo. Un gran aporte. Yo coincido con Maya que la cosa va por ahí, no es una cuestión de cristianos o judíos o ateos. Israel es una causa justa y es la defensa de la democracia y la libertad, nuestro modo de vida. Queda mal decirlo porque parece que estamos hablando de la Guerra Fría, pero es el modo de vida occidental en Medio Oriente y lo que tenemos que defender. Sí, pero yo creo que ya... también hay otra cosa que yo, por ejemplo, yo sí vengo de un país que es México, que es muy pegado con América, que tiene todo este bagaje de cristianismo, ¿no? Pero también, ¿cómo te deshaces de todo esto, no? O sea, esta es la grandeza, por ejemplo, de Trump. Y de todo lo que vino a Bueno. incorporar. Todo lo que nos aportó. Bueno, yo sí puedo decir una cosa con respecto a eso. Creo que entendiéndolo en un debate interno, creo que precisamente, por ejemplo, la referencia a Trump o las referencias a la Torá sí lo colocan en algo que tiene más con lo ideológico, que es precisamente lo que hablo desde mi perspectiva, lo que le reprocho a los medios. Es decir, sacarlo, yo creo que hay que... el valor de la justicia es un valor universal y que debe ser válido para todos los pueblos y al que yo creo que todas las ideologías supuestamente o a priori deberían querer aproximarse. Así como me parece muy interesante los debates adentro nuestros, ¿no? Pero creo que cuando estamos hablando de la cuestión de Israel, por eso insisto mucho en la cuestión factual más que en la ideológica, ¿no? Y eso quería añadir. Bueno, no sé si se escucha bien, yo quiero agradecer la presencia de todos, han pasado 62 personas ya por la peña de hoy. Creo que el tiempo se pasó volando, ya estamos, habíamos dicho 1 hora. 1:15. Estamos en la 1:15. Se pasó volando, fue muy agradable escucharlas a ustedes. Como dije algo por ahí, en la semana pasada fueron 3 hombres y hoy fueron 2 mujeres. La peña sionista no es ni machista ni feminista. Habla el que sabe del tema. Y la verdad que ustedes 2 saben del tema. Te agradezco, Janet, como siempre, al pie del cañón. Te agradezco, Maya. Recomiendo por ahí, antes leí en las preguntas, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, Maya, como dije antes, es una de las especialistas que más sabe sobre el tema. Recomiendo seguirla, recomiendo retuitearla. Hay veces que uno escribe desde el estómago una opinión, pero una opinión es una opinión. Maya tiene una característica fundamental. Trabaja en base a hechos concretos, fácticos, y es incontrastable, o sea, no es una cuestión de discusión. Me parece que está bueno que los que tengan Twitter la sigan, la lean, y ella da muchos argumentos para la lucha que nosotros tenemos. Les agradezco a todos, gracias Janet, gracias Maya por estar, espero que hayan pasado lindo, que se hayan sentido cómodas en la peña.
Mil gracias Mira, a todos. Y yo quiero volver a la Peña Sionista, no había venido nunca, quiero venir a escuchar a otros. viniste el año pasado a charlar, Es pero verdad, a escuchar era la como Peña Sionista, pero no se llamaba la Peña Sionista. Sí, Sí, cómo sí, sí. no. Ah, sí. Sí, Siempre, sí. siempre fue la Peña Sionista. No Bueno, no sabía. importa. Siempre fue la Peña Sionista. No sabía, perdón. Bueno, Gracias, Janet. muchas gracias, Gracias, Rubén. Maya, por tu tiempo. Y gracias, Gracias, Maya. Janet. Gracias a todos por estar. Gracias Nos a vemos el todos. domingo que Gracias. viene. Bueno, nos vemos. Gracias a Vamos a ustedes tener una peña el gracias a domingo. ustedes por organizar Gracias, este evento. Maya. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Abrazo Gracias, enorme. chicas. Chao, chao. 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 ¿Cómo se apaga esto?